Buenas noches, respetable asesora. Mi nombre es Claudia Breña Valerio. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula 210-17110. Actualmente me encuentro cursando el módulo de Derechos Humanos en el ámbito internacional. El nombre de mi asesora, licenciada Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. En esta ocasión presentaré el reto número 5 denominado ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano?, el cual me encuentro realizando el día 18 de septiembre del 2025. En dicho reto se exponen dos casos hipotéticos de los cuales se nos solicita argumentar y fundamentar si en ambos casos existe responsabilidad por parte del Estado mexicano. Caso número 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre obras públicas, citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por parte del personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, para lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La respuesta para este caso es que sí existe responsabilidad por parte del Estado mexicano, ya que en primera instancia fue violentado su derecho a la libertad de expresión establecido en nuestra Carta Magna y la Convención Americana, toda vez que la policía, al detenerla, actuó de manera arbitraria, pues no aseguró el respeto a los derechos humanos ni garantizó el que Ana conociera sus derechos, como el derecho a guardar silencio y a la defensa legal, y que su integridad física estuviera protegida mientras era puesta a disposición, sin demora, de la autoridad civil más cercana, y esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público, a fin de que existiera un registro inmediato de la detención, lo que no sucedió, ya que Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas. Además, el servidor público que la detuvo excedió la fuerza de forma irracional al arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, por lo que dicho servidor público no evitó hacerlo con malos tratos, siendo llevada directamente a Barandillas después de estar 3 horas en una unidad, contraviniendo lo dispuesto por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su artículo 40, ya que su obligación era garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos por parte de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, así como el artículo 77, el cual refiere que efectúa las detenciones en los casos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de registrar de inmediato la detención en términos de las disposiciones aplicables de conformidad a lo establecido en el artículo 112 y 119, toda vez que los agentes policiales que realicen detenciones deberán de dar aviso administrativo de inmediato al Centro Nacional de Información de la Detención a través del informe policial homologado, el cual fue omitido. Además, al llegar a Barandillas recibió burlas y humillaciones, siendo denigrada su integridad como persona, contraviniendo además lo dispuesto en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1, el cual establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacionalidad, género, edad, discapacidades, condición social, condición de salud, religión, opiniones y preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Asimismo, el artículo 6, párrafo segundo, el cual indica que las manifestaciones de las ideas no serán objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, ya que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural u oportuna, así como a buscar y a recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Por su parte, el artículo 7 establece que es invaluable
la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Asimismo, el artículo 16, en el que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posiciones, sino en virtud de mantenimiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por lo que Ana, al haber repartido los panfletos sobre citas bíblicas en la Plaza de Armas mientras se encontraba aquella manifestación, no era motivo para detenerla, pues lo que hacía no alteraba ni tampoco creaba desorden social. No obstante a lo anterior, y luego de que estuvo un día detenida, al dejarla en libertad, Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y ambas instituciones no le aceptaron su denuncia correspondiente, ya que al parecer no cumplía con los requisitos para demostrar que habían sido violentados sus derechos a la libertad y a su religión, así como haber atentado contra su integridad. Por lo que 2 años después decide acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien de conformidad a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 1, tiene como obligación principal los estados parte en esta convención comprometerse a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción y sin discriminación alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, y en su artículo 48 de esa convención, en el cual establece el procedimiento que debe seguir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al recibir una petición o comunicación, detallando cómo debe tramitar una queja, solicitar información a los estados y buscar una solución amistosa basada en el respeto a los derechos humanos, que es una fase previa al sometimiento del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 2. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se prevía una multa de 1.500 a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, con una fotografía incluida en redes sociales, como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado del anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La respuesta a este caso indiscutiblemente es que sí existe responsabilidad por parte del Estado mexicano, toda vez que, si bien es cierto, un militar sí puede detener a un civil independientemente de su condición social o económica, ya que éste se encontraba en apoyo en tareas de seguridad pública. Esto en virtud de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México que avaló la constitucionalidad de la detención de civiles por parte de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la detención de Andrés no se realizó dentro del marco legal y constitucional establecido para las detenciones, respetando los derechos humanos de la persona detenida, pues en este caso la detención no pudo basarse en la condición socioeconómica o el estilo de vida de Andrés, por su condición de indigencia. Además, los militares tienen la obligación de respetar el honor de las familias y de los ciudadanos según el Reglamento General de Deberes Militares. Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala que se viola el principio de inmediatez en la creación del registro de detenciones, al requerir que primero se realice la detención y luego se notifique a las instituciones de seguridad pública. Pero la situación se agravó aún más con el artículo 5 transitorio de la Ley Nacional de Registro de Detenciones publicada en mayo de 2019, que exime a las Fuerzas Armadas de informar sobre sus detenciones a las autoridades, a lo que la CNDH considera que la ley es vaga e imprecisa al respecto, ya que podría permitir que las Fuerzas Armadas no registren a los detenidos, afectando así la seguridad jurídica. Asimismo, de tal detención
Se violentaron los derechos humanos de Andrés contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como lo fue el derecho a la libertad personal, contemplado en el artículo 7, toda vez que Andrés fue privado de la libertad durante 36 horas al no cumplir con un decreto que establecía el confinamiento obligatorio en el domicilio particular. A pesar de encontrarse en una situación de calle, su detención fue arbitraria, sin orden judicial y sin considerar su estado de vulnerabilidad, por lo que fue arrestado por no poder pagar la multa, pues no contaba con recursos económicos. Asimismo, fue violentada su integridad personal de Andrés, de conformidad a lo establecido en el artículo 5 de dicha convención, pues fue exhibido en redes sociales con su fotografía y un mensaje humillante que lo señalaba como sinvergüenza, denotando que esta forma de expresión pública constituye un maltrato cruel, inhumano y degradante, que es una forma de exposición pública que constituye un trato cruel. Además, considerando su situación de calle, esta situación atacó la dignidad inherente de esa persona, como la honra y el reconocimiento a su dignidad, toda vez que la publicación en redes sociales afectó su imagen y su reputación, pues su dignidad personal fue objeto de ataques ilegales y arbitrarios. Según lo establece el artículo 11 de la Convención, también fue vulnerado su derecho a la igualdad y a la no discriminación contemplado en el artículo 24, toda vez que el decreto emitido por el gobernador no contempló medidas diferenciadas para personas en situación de calle, que basaran un enfoque para atender las necesidades específicas, reconociendo que no todas las personas en esta situación son iguales, ya que enfrentan diversas realidades y vulnerabilidades y prioridades. No se promovió la inclusión social y económica a través de servicios integrales y adaptados como la rehabilitación, capacitación laboral, soluciones de vivienda y apoyos para la reinserción familiar, sobre todo para buscar el garantizar su derecho a la toma de decisiones y a vivir libres de discriminación y violencia. Pero a pesar de eso, Andrés fue sancionado como si tuviera la posibilidad de cumplir con dicho confinamiento, lo que evidencia un trato desigual y discriminatorio por su condición social. Por otra parte, de conformidad con el artículo 8 de dicha convención, también le fueron violentadas sus garantías judiciales, ya que no fue escuchado por un juez imparcial en un tiempo razonable respecto a las acusaciones penales o la determinación de sus derechos, ya que en dicho proceso no se le garantizó la asistencia para su defensa, no fue asistido por un defensor proporcionado por el Estado, tampoco se le brindó el derecho a no declarar en su contra y el derecho a apelar dicha decisión, siendo sancionado sin juicio previo, a lo que vulnera el derecho al debido proceso. Notablemente fue objeto de discriminación, pues le fue vulnerado su derecho a la protección judicial, ya que no le brindaron acceso a un recurso efectivo para impugnar su detención. Y con respecto a la publicación en redes sociales, el Estado no garantizó un medio judicial que lo protegiera frente a estas violaciones, por lo que violentaron con ello lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de dicha convención. Concluyo comentando que, si bien es cierto, la principal responsabilidad del Estado mexicano es promover y garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos, lo que incluye prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a estos derechos, según lo establece nuestra Constitución. El Estado también debe proteger los derechos fundamentales, adoptar medidas para evitar violaciones, investigar las causas y sancionar a los responsables. Además, tiene la obligación de reparar el daño a las víctimas. Considero además que es necesario diseñar políticas públicas que fomenten el desarrollo del país y aseguren el acceso a la información. También se debe capacitar al personal público para actuar con eficacia, ya que el Estado enfrenta desafíos como la desaparición de personas y la violencia contra las mujeres, lo que resalta la importancia de cumplir con sus responsabilidades y fortalecer el Estado de Derecho, para lo cual es importante destacar la intervención de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que establece un marco legal de derechos y libertades fundamentales para los Estados parte, prohibiendo la tortura, esclavitud y discriminación, entre otras violaciones. También instituye la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana para velar por su cumplimiento, donde la Comisión puede recibir quejas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictará sentencias sobre violaciones de derechos humanos. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias.